Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy tenemos otro lujo de entrevista, tenemos otra persona que verdaderamente merece la pena escuchar con nosotros para hablar un poco de la movilidad sostenible. Hoy tenemos a José Manuel Méndez, que es el director de servicio y cadena de valor de Toyota España. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a la llamada. Además, tengo que decir que nosotros normalmente lo que hacemos cuando vamos a tener una entrevista con alguien, le mandamos un pequeño guión sobre las cosas de las que vamos a hablar, ujú. pues para que se prepare un poco más. Tal. En el caso de José Manuel, no, le hemos atracado y le tenemos aquí que vamos a hacerle, como se dice, es un quinto grado, un primer grado. Bueno, Bueno, os digo, bueno, José vamos a ver Manuel si no hago agua, si puedo contestar, pero bueno. yo no tengo la menor duda que sí. ¿Vale? José Manuel es ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid y es MBA por el Instituto de Empresa. Y si el otro día con Javier Brey, con el presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, decíamos que era una persona que más sabía de hidrógeno en España, pues una de las personas que más sabe de cómo aplicar ese hidrógeno a la movilidad, sin duda alguna, es José Manuel. Así que vamos a empezar y ya te voy a saltar la primera andanada. Vale. Toyota, que tiene coches de combustión interna, coches híbridos, eléctricos puros, Mm, coches que funcionan con sintéticos, mm, hidrógeno líquido, hidrógeno gaseoso, pila de combustible. sí. Bueno, solo falta que funcione por magia, ¿no? Bueno, la verdad que llevamos, bueno, muchos años, ¿no? Invirtiendo en movilidad o en incrementar la sostenibilidad de la movilidad, ¿no? Desde, pues como a mí me gusta siempre explicar, ya a primeros de los 90, ¿no? En Japón, pues la cúpula directiva de Toyota tenía claro que había un problema, ¿no? Que la movilidad generaba una serie de impactos sobre el planeta, ¿no? Energía, emisiones contaminantes, ruidos, atascos, accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, Toyota, que es una empresa japonesa, es como muy, como diría yo, muy honesta y quiere decir que ya en ese momento, hace más de 30 años, le decía al mundo, nosotros somos parte del problema y queremos ser parte de la solución, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues eran tiempos en los que se pensaba que el petróleo se iba a acabar, que, bueno, pues las ciudades cada día, ya en esa época, cada día estaban más atascadas y realmente Toyota dijo, bueno, tenemos que demostrar, no solamente queremos ser parte de la solución, tenemos que demostrarle al mundo que se puede trabajar para llegar algún día, no sabemos cuándo, pero algún día, al coche, como decían en ese momento, ¿no? The Ultimate Eco Car, el coche ecológico definitivo, ¿no? Es un coche que no impacta sobre el planeta en ninguna de sus fases de vida, ¿no? Tanto en la fabricación, utilización, reciclaje, etcétera, ¿no? Y en ese camino estamos. Cierto es que han pasado muchas cosas en el mundo, ¿no? En estos 30 años, pero cierto es también que Toyota no se ha movido ni un milímetro de ese camino, ¿no? Y yo, bueno, ahora no lo puedo mostrar porque es una presentación sin contenido gráfico, pero yo muestro una presentación a veces donde aparece una imagen que es de un libro, ¿no? Un libro de Toyota que se llamó Carta a la Tierra, ¿no? Que vino después de la Cumbre de Río, donde aparece un mapa tecnológico, ¿no? Y donde aparece la primera vez que se escribía la tecnología híbrida, y este es del año 92, ¿no? Este gráfico. Y realmente te das cuenta que todo lo que ha ocurrido es cierto. O sea, lo que ya se había diseñado en esa página desde el libro ha pasado. Está pasando, de hecho, ahora mismo, ¿no? Toyota, por ejemplo, decía allá en el 92 que algún día todas las tecnologías existentes, motores gasolina, motores diésel, motores de gas, etcétera, iban a tener que pasar por la hibridación como forma de aumentar coches, ¿no? Y es justo lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa? Que nosotros durante muchos años hemos estado construyendo vehículos híbridos, ya llevamos más de 20 millones de coches híbridos fabricados y vendidos, y ahora otros competidores están diciendo, sí, sí, joder, parece que hay que hacer híbridos porque si no, no vamos a conseguir mejorar, digamos, el rendimiento del transporte y por tanto las emisiones, ¿no? Entonces, eso es un poco por repasar la historia. Y como digo, no nos hemos movido, ¿no? Y eso también nos da una credibilidad muy fuerte. Cuando nosotros hacemos anuncios, no decimos las cosas por decir. Decimos, "Oye, si ahora decimos que vamos a construir coches eléctricos, es porque ahora sí vemos las condiciones necesarias para empezar a construir coches eléctricos". De hecho, siempre dice, yo cuando leo en las noticias o en los foros, ¿no? Muchas veces, no, es que Toyota se va a quedar fuera, o Toyota es la nueva Kodak, etcétera, ¿no? De que nosotros vendemos menos coches eléctricos que otras firmas, ¿no? Y realmente a mí me gusta decir que nosotros fuimos de los primeros en casi todo, ¿no? Es decir, fuimos los primeros en construir un coche eléctrico y venderlo en el año 99, digo del mundo moderno, no hablamos de hace 100 años. Pero el mundo moderno, nosotros en el año 99 estábamos vendiendo un coche eléctrico. Nosotros en el año 2007 ya teníamos coches híbridos enchufables funcionando en Europa. Lo que pasa que no era el momento
adecuado, ni por tecnología, ni por demanda, ni por construcción, ni por uso de los vehículos, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que hoy en día nosotros hemos desarrollado muchas tecnologías porque creemos en un concepto muy sencillo y es, cada cliente necesita una tecnología en un momento determinado y en un lugar determinado. No es lo mismo vivir en el centro de Madrid que vivir en el centro de, no sé, de Mozambique, o en el centro, en una región de Mozambique. No es lo mismo, no, las necesidades de movilidad no son las mismas. Pero una cosa muy importante es que en Toyota y muchas otras firmas lo que creemos es que hay que ir descarbonizando progresivamente a toda la población mundial. Es decir, las emisiones, descarbonizar es quitar las emisiones de CO2 o bajarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos bajar progresivamente? Porque uno no puede descarbonizarse de forma inmediata, ¿no? O sea, bueno, hay gente que ya está prácticamente descarbonizada o totalmente, pero lleva muchos años, ¿no? Intenta, y luego que no coja un avión comercial o que no se monte en un tren o que no haga, no sé, que viva con una vela, ¿no? En su casa y aún así es complicado descarbonizarse. Ujú. Pero qué decir, un ciudadano medio, por decir de Europa o de España, le queda todavía muchos años para poderse descarbonizar. Entonces, lo que hay que ir haciendo es facilitarle poco a poco las cosas para que vaya descarbonizándose, ¿no? Y nosotros, yo personalmente, y la empresa a la que represento también, creemos mucho en la progresividad, ¿no? Y también hay que tener en cuenta las limitaciones, las materias primas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir, vivimos en un mundo en el que hay libre suministro y inagotable suministro de una determinada materia prima, que decir, oye, no, las materias primas cuesta mucho extraerlas, están limitadas en yacimientos y demás, puede que hagamos un daño al planeta irreversible, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa progresividad va incorporando nuevas tecnologías y va mejorando todo, ¿no? Entonces, no son los mismos los coches que vendemos ahora que los que vendíamos hace 30 años. Hemos ido, pero no hay nada inmediato, no hay nada radical. Entonces, vivimos en un tiempo con muchísima incertidumbre. Esto es así. Nadie sabe realmente en 5 o 10 años qué va a ser del automóvil, cómo nos vamos a mover. Bueno, tenemos idea más o menos de cómo está evolucionando. Pero ante la incertidumbre siempre nos gusta decir, lo mejor es diversificar. No, está Porque si claro. apuestas todo a una carta y resulta que esa carta de repente, pongamos que lo apostamos todo al coche eléctrico, ¿no? Nosotros tenemos una producción ahora mismo de aproximadamente una capacidad de producción de 10,5 millones de unidades, el grupo, ¿no? El grupo Toyota. 10,5 millones de unidades al año en vehículos, ¿no? Imaginemos que decimos, oye, pues mira, yo no podríamos ahora mismo fabricar 10 millones y medio de coches eléctricos porque no hay fábricas de baterías y no tenemos. Pero supongamos que decimos, bueno, pues vamos a tirarlo todo al coche y resulta que de repente pues el litio entra en un, bueno, pues hemos visto cómo ha subido la tonelada de carbonato de litio de 4.000 a 70.000 euros, incluso 80.000 ha llegado a tocar, ahora ha vuelto a bajar un poco, pero bueno, imaginémonos, entonces dices, oye, yo que estoy vendiendo coches a nivel mundial a una media de 22.000 dólares a nivel mundial, de repente los tengo que vender a 50.000 dólares, y claro, ya no voy a vender 10 millones y medio, vendo 3. Y entonces, ¿qué hacemos con los puestos de trabajo? ¿Qué hacemos con las factorías? Entonces, por eso digo, hay que ir poco a poco, ¿no? Y eso es lo que, en este caso, Toyota siempre dice, ¿no? Esto de las materias primas y de la limitación de suministro es muy importante y por eso también seguimos invirtiendo en vehículos, digamos, como los híbridos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo, imaginémonos, 1 kilovatio, vamos a decir, 100 kilovatios hora de baterías de litio, yo puedo utilizarlas en un coche eléctrico, puedo utilizarlas en 5 coches híbridos enchufables o puedo utilizarlas en 100 coches híbridos, híbridos no enchufables, híbridos normales. ¿Qué tiene más impacto positivo en la sociedad? Esa es la gran pregunta, ¿no? En este momento, considerando todo, es decir, el suministro, las materias primas, la energía necesaria para extraerlas, la fabricación, el uso, etcétera, etcétera. Ese es vamos, el mensaje que hay que, o la reflexión que hay que hacer profundamente, y hay que ayudarse de los técnicos, ¿no? Los políticos no saben de esto, ¿no? Tienen que ser los técnicos que realmente van a decir a los políticos, oye, es que realmente lo más adecuado en este momento es trabajar todas las tecnologías. Por lo que os explicaba antes, ¿no? Hay personas que un coche eléctrico le funciona maravillosamente porque tienen un punto de carga nocturno, porque compran electricidad verde, porque hacen muy pocos kilómetros al año y todos son urbanos, o hacen muchos kilómetros pero son todos urbanos. Muy bien. Vale, pero hay personas que hacen muchos viajes, siempre en carreteras, incluso generémonos un camión que está viajando por toda Europa, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos, que van de costa a costa. Entonces, hoy por hoy no funciona. O imaginémonos a alguien que hace todos los días
5 kilómetros. ¿Le interesa tener un coche eléctrico a alguien que hace 5 kilómetros? ¿Me interesa meter 100 kilovatios hora de baterías de litio en un coche que hace solo 5 kilómetros al día? Estoy desperdiciando muchísimos recursos, ¿no? Entonces, todo esto es que es muy complejo. Yo entiendo que todo esto, la mayoría de la población, de los ciudadanos, aún les quedan años, ¿no? Para entender todo esto, pero realmente es así. Esto es lo que tenemos que, ¿no? Sí, ajustar. de verdad, parece que te has leído en mi blog de cabo a rabo, porque es que estoy por dejar ya hemos acabado la entrevista, porque estamos completamente de Ah, acuerdo. qué Dos, que bueno. No lo he leído, perdóname, David, pero me no alegro. no te preocupes. Pero absolutamente en todo. Yo creo, además, lo digo cada vez que tengo una entrevista. Tuve una entrevista con José María Martínez López, que es el representante, el alto comisionado del PERTE para la electrificación, que Ujú, es un tío estupendo, además sabe un ujú, montón, de los tíos que más sabe, que es además el director general del INSIA, ujú, un ingeniero de referencia, y le van a dar 14 millones de euros para electrificar, para ujú, favorecer la electrificación y la tal. Que fíjate la cantidad de dinero que es, ¿no? Y él dice que efectivamente que está completamente de acuerdo en que primero tiene que haber ujú. diversidad de tecnologías, o sea, esto no Claro, puede ser todo eléctrico. claro. Alguien lo un error dramático, Mm, absolutamente. Además que desde el punto de vista estratégico se nos escapa, o sea, estamos cortando definitivamente de suministro porque no controlamos las fuentes. Pero claro, es que efectivamente, si lo miramos desde el punto de vista de producción, tampoco tiene sentido, y si lo miramos desde el claro, punto de vista de uso, es que no todo el mundo necesita un coche de claro. hidrógeno, que luego hablamos de eso, o un coche eléctrico, o un coche tal. O sea, que decir, y sobre todo, es muy importante, no se puede hacer que la gente viva peor en el siglo XXI porque tenemos que llegar al 2035 a no sé exactamente qué tecnología. Parece que yo creo, y en este sentido soy crítico, y no soy políticamente muy correcto, pero creo que se ha legislado mal y que los legisladores no entienden o no están bien asesorados Están o muy cosas. asesorados, no están escuchando a las personas que saben, no les quieren No, no, escuchar por la razón que sea, ¿no? no. Se ve muy claro, ¿eh? Se ve realmente muy bien en muchas cosas, ¿no? En nuestra industria. Es verdad que la discusión del coche eléctrico quizás El está en coche, el centro del huracán. claro, totalmente eléctrico, pero claro, no puede ser todo el coche eléctrico. Claro, claro, Porque pero sí que es el centro del huracán porque tiene un impacto. Es decir, yo llevo en Toyota muchos años, llevo 25 años y he vivido, bueno, pues todo el despliegue de nuestra artillería híbrida. He estado, pues bueno, yo era el hombre Prius, ¿no? En España. Y bueno, fui el primero en homologar un Prius para el sector taxi. Y bueno, yo hoy en día llevo pues todo el tema de producto, ¿no? Todos los coches nuevos y también toda la cadena de valor, recambios, accesorios y homologaciones y bueno, unas cuantas áreas. Pero lo que quiero decir es, esta fiebre de repente del coche eléctrico, el tema es que la gente que lo prueba, la gente normal, no los aficionados a la gente que le gusta la gasolina, ¿no? No, la gente normal, cuando prueban el coche eléctrico ya no vuelven. Es como el cambio automático que siempre decíamos, ¿no? El que tiene un coche automático ya no vuelve a un coche manual, ¿no? Salvo que sea un aficionado, o muy aficionado. En este caso es lo mismo, es decir, la persona normal que quiere el coche pues para irse de vacaciones, ir al trabajo, recoger a los niños del colegio, lo que sea, cuando prueba el eléctrico le dice, vale, pero no lo puedo cargar, entonces no me lo o es muy caro, vale, pero si en el momento que sea me lo puedo comprar y lo puedo cargar, se acabó. Nunca más va a comprar un coche de gasolina. Esto es así, nos guste más o menos, es así. ¿Qué ocurre? Que necesitamos producir, ahora mismo tenemos más o menos 10 millones de unidades al año capacidad de producción de entre todas las marcas de coche eléctrico y el mundo necesita por encima de 60 millones de vehículos al año, ahora mismo, ¿sabes? Algo que hay una hecatombe mundial. Mientras eso no para haya ese. de reposición, no para tasa de sustitución, que entonces Correcto, necesariamente mucho más. correcto. Entonces, claro, ¿qué es el primer tema? Que si apostamos 100% a una tecnología como puede ser este vehículo eléctrico, socialmente tiene un impacto terrible, porque aparecen, bueno, desaparecen inmediatamente fábricas completas de automóviles, que Sí, son sí. miles y miles de puestos de trabajo directos y muchos más aún indirectos. Porque al final la gente dice, porque es lo que nos está pasando, por cierto, en España desde hace ya 3 o 4 años, ¿no? Pues dice, oye, ¿por qué España, cuando el mercado español, este año con suerte a lo mejor volvemos a tocar el millón de unidades, ya veremos, pero la demanda real debería ser más alta, pero que no llega esa demanda porque al final la gente que está haciendo se está esperando. Y mientras que haces, te compras un coche usado, por eso los coches usados cada día son más transacciones de coches usados y cada día los coches tienen más años. Porque además estos coches de nueva tecnología no achatarran el coche viejo. Porque la gente que hace, me quedo el coche viejo para el viaje que hago al año o los viajes que hago al año y en el día a día utilizo el coche eléctrico que me ahorro mucha pasta. Sí, sí, Entonces, está claro.
Todo esto yo creo que en el sector lo tenemos muy bien identificado. Nosotros desde el punto de vista internacional lo que le estamos diciendo al mundo como marca, pero no somos los únicos, es el enemigo es el CO2, no es el motor de combustión, Pero, ahora hablaremos de esto. Es lo que le estamos diciendo, ¿no?, al mundo. Y a nivel, por ejemplo, aquí nacional, que es un problema que se ve clarísimo, pues desde ANFAC y otros, por supuesto, otros medios, pues estamos diciendo, el enemigo es el coche viejo, no es el motor de combustión, el enemigo es el coche viejo. ¿Por qué? Porque al final el coche viejo tiene una siniestralidad mucho mayor, porque al final renovar es la economía que hemos construido, al final lo que hace es que mueve los puestos de trabajo, genera riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final el país va bien y con una industria que representa más del 10% del PIB y de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener más responsabilidad, ¿no? Pero bueno, me voy a extender quizás en temas, como decías, ¿no?, un poco políticamente incorrectos, pero vamos, me preguntabas un poco por el enfoque nuestro, ¿no?, de multitecnología. Lo tenemos clarísimo. Nosotros, por ejemplo, decía, oye, un híbrido enchufable, ¿no? Pues fuimos los primeros en tener un híbrido enchufable en el mercado. Los primeros, directamente. Luego lo descontinuamos y en concreto en España lo descontinuamos entre 2012 y 2021. Pero bueno, en otros mercados entre 2012 y 2015, ¿no? En los Prius, estuvimos en Europa, por ejemplo, 3 años sin Prius enchufables, aquí estuvimos más. ¿Pero por qué? Porque no era el momento, todavía no había llegado ese punto. Ahora, con la experiencia que tenemos, estamos construyendo híbridos enchufables y son los más eficientes del mercado, pero con mucha diferencia. O sea, no es, claro, la experiencia de muchos años construyendo esta tecnología. No sé qué pasa, que hay gente que tiene un híbrido enchufable ahora dice, ya, pero es que cuando se me acaba la electricidad gasta 12 litros, ya. Los nuestros no, los nuestros gastan 6. ¿Pero por qué? Porque son híbridos con una batería más grande, pero nuestros híbridos son muy eficientes, ¿no? Entonces, es decir, nosotros estamos cuidando todas las tecnologías. Los vehículos eléctricos también, lo que decía antes, ¿no? Estamos intentando darle al cliente un coche eléctrico que puedan utilizar. Y vamos con un poco más de, vamos a decir, vamos con más retraso que otras marcas en el sentido de volúmenes de producción, pero eso no significa que te vas a quedar el último a medio plazo, porque como decía, ¿no?, hay que tener la tecnología correcta en el momento y lugar adecuados, ¿no? Ujú. No sé si te he contestado, pero bueno, un poco Hombre, quizás me he extendido mucho. claro que me has contestado. Vamos ahora, si te parece, que me interesa a mí especialmente al hidrógeno. Sí. Toyota tiene, bueno, no sé si en el coche eléctrico sois Skoda, pero aquí seríais SpaceX, macho, porque en el Sí. hidrógeno ninguna otra marca está tan adelantada ni con tanta variedad de soluciones en el hidrógeno como tiene Toyota, ¿vale? Y Sí. yo a mí me gusta mucho el hidrógeno, que entiendo que tiene muchas complicaciones y que Mm, conceptualmente luego es difícil producirlo, es caro desde el punto de vista energético todavía, mm, aunque en el mm, futuro mm, según que estará, es difícil distribuir, pero mm. como decíamos antes, es un vector energético, es decir, Sí, la electricidad se produce mucho más fácil, pero el 65% se disipa desde el punto de producción al punto de recarga. Has sí, perdido un 65% y no has hecho nada. Y luego, claro, sí. no se puede almacenar, el hidrógeno sí. Pero cuéntame, Claro. Jota, el hidrógeno, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que estamos viendo, o sea, qué es lo que Eh, vamos a ver y qué es lo que estamos viendo ahora mismo. vale, mira, yo te explico. Bueno, lo primero, casi voy a empezar por lo más global, ¿no? O sea, lo más global, a mí me gusta, cuando hablo de hidrógeno, desde luego hay un limitante enorme que lo acabas de decir, ¿no? El coste del hidrógeno renovable es muy alto, ¿vale? Eso es un hecho ahora mismo, ¿no? Yo voy a comprar hidrógeno renovable, hidrógeno verde, que es el más, digamos, el que más se habla, pero a mí me gusta mucho hablar de este nuevo rosa que se habla ahora mucho, ¿no? De producido con energía nuclear. Con la energía nuclear. Sin que además, bueno, pues yo como ingeniero industrial, pues de estos temas me mola mucho. Además, mi hermana ha estado muchos años en el Consejo Seguridad Nuclear y creo que, bueno, el mundo se está equivocando en no invertir en reactores de los nuevos, que son increíblemente, Escucha, fantásticamente eficientes todo el y mundo, seguros. menos Estados Unidos, China y Francia y el Reino Mm, Unido. mm. Esto no se está equivocando. O sea, los que te llevan a la delantera en todo, estos no se están equivocando. Claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, en el mundo yo creo que nos estamos equivocando. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Es decir, el hidrógeno es muy caro. ¿Pero por qué es muy caro? Bueno, obviamente porque hemos estado tirando de hidrógeno reformado, ¿no?, de gas natural reformado, pues toda la vida, pues las 70, 80 millones de toneladas que necesitamos, pues salen de ahí y ya está. Se utilizan en la industria, lo conocemos muy bien hace decenas de años y ok. Pero ahora viene la fiebre esta del hidrógeno. Pero el tema es que estamos empezando la casa por el tejado. El hidrógeno no va a ser una realidad hasta que no incorporemos no más, muchísima más energía renovable. Correcto. Entonces, el mundo, yo el otro día lo leí por ahí, no sé en qué página lo leí, pero el mundo ahora mismo tiene instalados 2.200 teravatios de energía renovable. 2.200 teravatios. Y el mundo necesita, o sea, de teravatios hora, ¿no?, de energía anual.
capacidad de energía, ¿no? El mundo aproximadamente requiere una energía de 150.000 teravatios hora. De 2.200 son renovables de los 150.000 que el mundo consume. Sí, sí. Entonces, necesitaríamos para empezar a hablar 20, 25, 30.000 teravatios hora de energía renovable y entonces ya no hablaríamos de si el hidrógeno sí o el hidrógeno no. El hidrógeno ya estaría. Toda la vida, o sea, nosotros, ¿no?, hemos crecido en el siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI y siempre hemos vivido en una sociedad en la que la energía es limitante. Es decir, oye, ¿cuánto consume el coche? Se va a acabar el petróleo, apaga la luz, ¿qué eficiencia tiene? Etcétera, ¿no? Entonces, y seguimos en ese mundo, ¿no? Lógicamente, porque es el mundo que tal, y tiene un coste, ¿no? Y la energía tiene un coste muy alto, y hay que montar un reactor, o hay que montar lo que sea, y esto cuesta, y las industrias necesitan energía barata, vale. Pero el mundo, decíamos antes 150.000 teravatios hora, ¿no? Pero el mundo recibe cada día cientos de miles de teravatios hora de energía solar. Es que el día que tengamos energía renovable vía fusión nuclear, paneles solares de otra generación que hoy ni imaginamos y que seamos capaces de atrapar la energía del sol, ya nos inventaremos algo para facturar esa energía, pero la energía dejará de ser limitante, que es el tema que tenemos ahora. Porque ahora dices, oye, entre el coche eléctrico y el coche de hidrógeno, pues muy sencillo, el coche eléctrico es 3 veces más eficiente que el coche de hidrógeno, ya lo sabemos. Y a su vez el coche de hidrógeno es 3 veces más eficiente que un coche de gasolina híbrido. Muy bien, estupendo, vale, muy bien, 3 veces. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos todo por el coche eléctrico? Pues a lo mejor no, porque y ahí es donde quería llegar, ¿no? Es decir, hay que mirar la sociedad en global, en conjunto. Y es que estos son conceptos bastante complejos, pero es así. Entonces, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿quién decide subir de 2.200 teravatios hora a 30.000 teravatios hora y en el futuro a 100.000 teravatios hora de energía renovable? Que eso tiene un coste. Pero ahí es donde hay que invertir, ahí es donde la sociedad tiene que poner el resto. Y luego ya los que fabricamos vehículos y los que fabrican las máquinas vendrán acompañando. Pero si eso no lo ponemos, es como decía, montamos la casa desde el tejado. Porque nunca vamos a invertir en hidrógeno o vamos a tener un hidrógeno desplegado si no aumentamos la energía renovable. No tiene sentido. Nos podremos mejorar poco a poco los electrolizadores, que sean más eficientes, lo que quieras, pero no vamos a tener un breakthrough, ¿no? Una sociedad completamente revolucionaria y nueva. Y como te digo, el hidrógeno es un vector energético que cuesta fabricarlo Sí, sí. y almacenarlo también cuesta. Es decir, energéticamente es una maravilla, ya lo sabemos todos, pero vamos a decir, su densidad volumétrica es terrible. Es la peor que hay. Entonces, dices, hostia, vale, pues en un coche tengo que meter 700 bares. Nosotros en Mirai llevamos 1.500 bares. Los tanques están diseñados para 1.500 bares. Presurizados, ¿Vale? ¿no? Claro, es una tecnología súper puntera para que en la tensión o la presión nominal son 700 máxima, pero los tanques aguantan 1.500. Tiene un coste brutal hacer depósitos de 1.500 bares y una seguridad increíble. No nos podemos jugar la reputación de la empresa con esto, pero esto es muy complejo. O si lo montamos licuado a 253 grados bajo cero, que estamos trabajando en ello también, ya, esto tiene unas implicaciones importantes, es muy complejo, ¿no? Pero así podemos mezclar con amoníaco o lo que venga, da igual, pero el tema es, me sigue haciendo falta más energía renovable, mucha más energía renovable. Y un mundo que va poco a poco más hacia la energía sobra, no falta, porque viene del sol. Y nos quedan 4.500 millones de años de sol. Entonces, ese es el cambio de sociedad que yo no sé si lo veré en vida o lo verán mis hijos o quién lo verá, pero tendrá que pasar, porque si no pasa, el mundo morirá. El mundo se acabará como lo conocemos y será un sitio, un estercolero, será un sitio, o sea, no habrá mundo en 500 años. En eso, yo soy muy optimista porque creo que sí que va a pasar. Lo que no tengo no tengo todavía una visión clara de cuándo va a pasar, ¿no? Y sé que hay muchísima gente muy valiente y muy valiosa en el mundo trabajando y estudiando para ver cómo se puede hacer, ¿no? Pero por otro lado también hay otras personas que quieren que no pase, ¿no? Pero en general, ya digo, el hidrógeno para mí es un mundo completamente fascinante y especialmente la creación de hidrógeno sin emisiones, ¿no? De CO2. Y al final, el CO2, a mí la gente me pregunta también, oye, ¿el CO2 qué pasa tal? Porque esto no está, no, que si las manchas solares, que si no sé qué. Y yo siempre digo lo mismo, el CO2 no lo sabemos, no lo sabe nadie, no lo saben ni los ordenadores estos súper enormes que están ahí calculando si las partes por millón suben tantos décimas de grado arriba en cuántos años y todos estos cálculos, ¿no?, que se están haciendo. Lo que pasa es que sí que parece que la comunidad científica está de acuerdo que independientemente de los factores
el Sol y demás, la Tierra es un organismo vivo que está reaccionando y que la Tierra se defiende, ¿no? Es decir, oye, tú tenías un carbono y sigues teniendo el mismo carbono en el planeta, lo tenías en el subsuelo durante 150 millones ahí, tal, reposando, y ahora de repente en 200 años lo sacas a la atmósfera, sacas cantidades increíbles de carbono a la atmósfera y eso va a tener un impacto. No sabemos qué impacto, pero un impacto va a tener. Entonces puede ser a mejor, no sé, a lo mejor el planeta de repente pues tiene una temperatura más agradable y zonas que hoy en día son muy malas empiezan a ser muy buenas, por lo mejor hay zonas que hoy son muy buenas empiezan a ser muy malas. Lo que sí que parece claro que va a haber movimientos migratorios, eso está muy claro, y los movimientos migratorios en el planeta son malos, ¿no? Entonces por eso decía, ¿no? El enemigo es el CO2, entonces intentamos siempre luchar para bajar la emisión de CO2, ¿no? Mira, fíjate, Que nos quedemos como estamos. cuando arranqué el blog hace ya más de un año, en el vídeo que es como un poco la declaración fundacional del blog, yo decía, a ver, cuidado con hablar de los consensos de la comunidad científica, pero la comunidad científica tiene dos consensos claros. Primero, el clima está cambiando. Segundo, el CO2 forma parte de ello. Tercero, es parcialmente responsable de ese incremento de CO2. Luego ya en el resto de cosas no hay tanto consenso o no hay un quórum absoluto y hay científicos muy serios que, por ejemplo, ponen en duda los datos sobre la temperatura, en qué medida ha crecido la temperatura con respecto a la época preindustrial. Y esto es un tema que de discusión en el que yo tampoco me meto, porque me parece que efectivamente, como tú opinas, me parece que la descarbonización es un bien en sí mismo. Y además, lo que pasa es que hay que conciliar, descarbonizar, con hacer que la gente viva mejor, no que la gente viva peor. Exactamente, eso, exactamente. No pueda viajar en avión, no pueda comer carne, Claro. no sé, no sabría cómo decirte, pero vamos, parece que eso es retroceder 100 y pico años, ¿no? en la evolución. Claro. Yo decía también que una de las cosas que más ha hecho por la paz en el mundo desde 1945 es que la gente se puede coger un avión e irse a ver contigo, ¿vale? De repente los americanos descubrieron Japón y dijeron, ojo, estos tíos son unos máquinas, mucho. Claro. O al revés, los japoneses fueron a Estados Unidos y claro, con la libertad, con tal y cual, claro. O que lo puedan visitar Marbella, que me da exactamente igual, ¿entiendes? Exacto. Pero es así, o sea que, bueno, estas son conversaciones un poco más, está muy bien, pero vamos de vuelta otra vez a la tecnología. Venga, ahora, bola de cristal. ¿Qué vamos a ver en los próximos años? ¿Cuáles son las opciones que vamos a tener? ¿Con qué nos vais a sorprender? Bueno, más o menos lo que puedo explicar ya está en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, como decía... Bueno, nosotros en Petit Comité, que seguro que nos das alguna noticia. Bueno, básicamente nosotros vemos muy claramente seguir desplegando vehículos con tecnología híbrida, especialmente en coches tamaño pequeño y mediano, que son los que al final necesita la población mundial en muchísimos sitios, ¿no? Que sería un Corolla, ¿no? Que ya es híbrido, ¿no? Entonces, ese es un vehículo que para el planeta es muy importante, ¿no? Siempre ha sido, como siempre, lleva muchos años como número uno en ventas. Ahora le ha adelantado el RAV4, es el número dos, pero son coches que para motorizar el planeta son muy importantes. Que esos coches cada día son más limpios, más respetuosos, bueno, pero siguen teniendo motores de combustión y esos motores de combustión, pues, van incorporando cada vez, junto con las petroleras, combustibles más sostenibles, ¿vale? Entonces, yo veo en los próximos 10 años que todavía van a seguir siendo muy importantes. Para ciertos clientes en ciertas partes del mundo, los híbridos con enchufe van a seguir siendo también muy importantes. Es decir, oye, yo, por ejemplo, veo muy bien que hay gente que hace, pues depende, ¿no? Cada uno de 50 a 100 kilómetros al día. En muchos casos, yo hago 80, por ejemplo, todos los días para ir a trabajar y yo los 80 los cubro con única carga de electricidad, que eso sí me dura 80. Hay días que llego con 1 kilómetro, ¿vale? Pero voy. Entonces yo a lo mejor me tiro 3.000, 4.000 kilómetros sin repostar gasolina, ¿no? Y entonces, pero cuando me voy de viaje o tengo un viaje de trabajo, me tengo que ir a un concesionario a 600 kilómetros, pues voy sin tener que preocuparme de mucho más, ¿no? Hay otras personas que, bueno, necesitan vehículos eléctricos y nosotros ya hemos dicho al mundo que vamos a desarrollar vehículos eléctricos de nueva generación. Y cuando Toyota dice esto es importante, porque Toyota, pues a nivel de industria auxiliar y demás, lo que estamos diciendo es que vamos a desarrollarlos con nuestros amigos, con nuestros proveedores, con nuestras industrias auxiliares y vamos a revolucionar el mundo. Es decir, nosotros puede que lleguemos
algo más tarde que otros, pero cuando lo hacemos lo vamos a hacer lo mejor posible para mantener los puestos de trabajo, para que los coches estén muy bien hechos y para que la gente esté contenta, que al final nosotros lo que vendemos es sonrisas, ¿no? Lo que queremos es un mundo de clientes contentos, que siempre ha sido nuestra estrategia de marca, ¿no? Una estrategia competitiva. Y entonces, muchos coches eléctricos, estamos hablando de posiblemente, diría, un mínimo de 3 millones de coches eléctricos en 2030, pero posiblemente subiendo a 5 millones de coches eléctricos. Vamos a ver cómo van las inversiones, los proveedores, muchos coches eléctricos. Y el coche de hidrógeno, bueno, el coche de hidrógeno tiene varias vertientes. Tenemos la vertiente de la pila de combustible. Nosotros la pila de combustible, pues la nuestra es muy puntera, es gracias a todos estos 30 años de desarrollo, ¿no? Pues, yo siempre cuento en plan de broma, pero durante muchos años del desarrollo, pues se nos congelaba el agua en las pilas, ¿no? O sea, esto es así. Y hoy en día es impensable esto, ¿no? Tenemos, bueno, pues tenemos en el mundo ahora mismo circulando cerca de 25.000 vehículos de hidrógeno de pila de combustible. Estos 25.000 además en muchos casos son taxis, son flotas de kilometrajes altísimos y estamos cogiendo mucha experiencia, millones de kilómetros de experiencia, ¿no? En estos vehículos. Estamos ya por la segunda generación del vehículo de hidrógeno de pila de combustible y ahora estas pilas de combustible, que como te digo son muy punteras porque hemos adquirido, bueno, unos costes de, pues es decir, unas economías de escala muy potentes a lo largo de los años, porque llevamos ya, pues fíjate, 9 años fabricando el coche de pila de hidrógeno, ¿no? Y estos 9 años, pues hemos bajado los costes, hemos incrementado las capacidades de producción, pues fíjate, 10 veces más capacidad de producción que hace 9 años y un coste, más o menos el coste ahora mismo, podríamos decir que se ha bajado más del 95% respecto a las primeras pilas que llevábamos en los últimos prototipos, ¿no? Pero ya pilas casi comercializables. Y, y bueno, vamos a seguir trabajando en esto. También estamos trabajando en utilizar las pilas de nuestros coches como módulos para otros sectores, para otras industrias. Por ejemplo, las pilas de Mirai están funcionando ahora mismo en los trenes CAF, que están, ¿no?, ahora mismo operando en fase de pruebas, y en otros proyectos, en barcos, en generadores estacionarios. Pues imagínate un concierto en el medio de una pradera, pues llevas un generador estacionario que lleva una pila de Mirai cargada de hidrógeno, ¿no? Y muchos proyectos muy bonitos que vamos a seguir avanzando en los próximos años, ¿no? Son dos temas, la pila de combustible y los depósitos también, porque los depósitos es una tecnología muy puntera que casi nadie tiene, y esos depósitos nos van a ir permitiendo también llevar nuestras pilas, por ejemplo, pues a camiones, a nuevas, a otros, ¿vale? Incluso venderlo como kits, como modo, ¿no? Recientemente, creo, la semana pasada hemos sacado una noticia, ¿no? Que tenemos un acuerdo con un fabricante de camiones americano y le vamos a vender directamente el kit Sí, para montar en el coche, en el camión, con sus depósitos, con su pila. Entonces, por aquí tenemos una unidad de negocio nueva creada en Toyota en Europa, que está ensamblando decenas de pilas en nuestra central en Bruselas, en Zaventem, y estamos trabajando para poderlas vender en diferentes proyectos. Y uno de ellos es español, que es el proyecto del tren CAF, ¿no? Entonces, pila de combustible es uno de los desarrollos. Nosotros, en este caso, lo que le decimos al mundo es, nosotros queremos ayudar a que el mundo acelere la transición hacia los vehículos de hidrógeno. También, no solo hidrógeno, sino, como digo, no es complementario, no es sustitutivo al coche sí, eléctrico, es una vía más. correcto, Entonces, correcto. de hecho, una cosa que no mucha gente conoce es que en 2015 nosotros cedimos más de 20.000 patentes al mundo, gratis. De todo nuestro desarrollo de las pilas de hidrógeno, de los depósitos, de los sistemas de carga de las hidrolineras, más de 20.000 patentes, las dejamos libres, porque lo que queríamos era avanzar en el desarrollo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestras pilas de combustible las están montando, las van a empezar a comercializar el grupo BMW este mismo año, ¿no? En un vehículo de pila de hidrógeno, un X5 de hidrógeno, que lo van a lanzar este año, ¿no? Entonces, queremos colaborar, queremos hacer que el mundo acelere, y aquí, siendo una tecnología de estas características, es mejor la colaboración que la competitividad. Y entonces nos alegramos muchísimo, el grupo Hyundai, o Honda, o en este caso BMW y otras firmas de vehículos de pasajeros que se están incorporando poco a poco a lanzar proyectos de este tipo. Pero, dicho esto, está claro que el transporte pesado es el más lógico para las pilas de hidrógeno, porque cuanto más peso y más autonomía, más te interesa llevar la energía en forma de hidrógeno, mientras que un vehículo ligero de ciudad, pues no te interesa hoy en día, tanto como un coche eléctrico, ¿no? Pero nosotros le decimos a la Bundeswehr que nosotros somos fabricantes de turismos, hacemos esto para ayudar a mejorar la tecnología y que más y más industrias se incorporen, y dentro de nuestra industria más
otros fabricantes, ¿no? Por ejemplo, los de los camiones, todos los fabricantes de camiones están trabajando muy fuerte para entre 2025 y 2030 ir lanzando camiones comercializables, no prototipos, con sistemas de pila de hidrógeno, ¿no? Y yo estoy completamente convencido que en el momento que haya distribución, al menos en las grandes rutas, en los corredores, tal y como está pedido, ¿no? En el plan que seguramente Javier os explicó, pues va a haber transporte pesado andando por las carreteras europeas utilizando pilas de hidrógeno, ¿no? Lo tengo claro. Además de esto, estamos trabajando en motores de combustión interna Con hidrógeno. que quemen hidrógeno directamente o en forma de combustible sintético, ¿no? Como muchas otras empresas. La vía del combustible sintético, pues obviamente es un paso más, ¿no? Entonces energéticamente no es tan interesante, pero nos abre una vía muchísimo más interesante para los vehículos ligeros, porque lógicamente el hidrógeno en forma gaseosa es muy complejo para llevar en un vehículo. Nosotros, con la tecnología actual, depósitos de 1500 bares de resistencia en un turismo normal es muy complejo. Mientras que el hidrógeno líquido es mucho más sencillo. Podemos adaptar los depósitos a las formas de los vehículos ligeros. Lógicamente, ¿no? Pero por otro lado tenemos el problema de las bajísimas temperaturas y la Y la tensión energía de nuclear. vapor, ¿no? Que perdemos energía. La vía del combustible sintético es muy interesante, muy interesante, porque además abre también la posibilidad del blending, ¿no? Es decir, oye, pues llevamos un 10% en gasolinas o un 20%, o vamos a ir viendo, a lo mejor, pues la tecnología para motores Euro 5 te vale directa, para motores Euro 4 tienes que poner, o no te vale, o tienes que poner un sistema que son 2.000 euros, no lo sé, pero todo eso se quiere trabajar. Y en vehículos nuevos también, vehículos nuevos de nueva generación que puedan utilizar directamente combustible sintético. La idea que yo tengo ahora mismo, un poco de cara a 2035, ¿no? Pues sabemos que los alemanes han tirado el freno de mano y afortunadamente han abierto una vía más para el combustible sintético, que yo creo que es bueno, pero tal y como yo lo veo el mundo, en 2035 la gente normal ya no tendrá coches de combustión, los nuevos coches, ¿no? Tendrán, por supuesto, los usados, ¿no? Y los usados tardaremos muchos años, lógicamente, en diluirlos, ¿no? Pero la demanda de coches nuevos de combustión y con motores por supuesto, de combustibles sintéticos serán gamas muy altas, es decir, clientes con mucho dinero, que lo que quieren es diferenciarse. Será un poco como al revés de ahora, que el cliente que tiene mucho dinero se compra un coche eléctrico de 150.000 euros. En 10 años se revertirá. El que tenga mucho dinero se comprará un motor de combustión, combustible sintético, que tiene un ruido increíble y que cuesta el triple o 10 veces más que el coche eléctrico, ¿no? Que es el que tendrá la gente. Entonces, como digo, todos estos son desarrollos muy interesantes. Antes que los combustibles sintéticos también están los biocarburantes, que bueno, han estado dentro, fuera mucho tiempo. Yo creo que como blending es interesante. Yo creo que en temas, te diría, hay algunos países que lo tienen muy desarrollado, ¿no? Brasil, por ejemplo, ¿no? Con la caña de azúcar. Pero, por ejemplo, hay marcas comerciales ahora para sustituir el gasoil por gasoil sintético, con una base bio, sostenible, con zonas ¿no? Vamos a decir, con plantas sostenibles. Sí, que no resta nada Bueno, más, que no resta pero nada no más. es, como digo, es una vía más, una complementariedad más, ¿no? Yo creo en un mundo que trabaja en muchas tecnologías y todos poco a poco vamos, como decía al principio, ¿no? Descarbonizando el camino, ¿no? No podemos pensar, no, hay una solución mágica o hay una solución mágica que no tiene ningún impacto, lo que decía yo, el coche ecológico definitivo, ¿no? Pero eso no hemos llegado. Y para llegar ahí tenemos antes que dar muchos pasos, ¿no? Que esto que te acabo de decir, lo mismo que decía en el año 2000 cuando yo le estaba explicando, pues no sé, a los políticos de diferentes autonomías lo que era un vehículo híbrido, ¿no? Que entonces era como casi en el año 2000 un coche híbrido era más raro que un coche de hidrógeno ahora. Era como, nos miraban como si fuéramos un fantasma, ¿no? Y fíjate ahora, ¿no? O cuando en 2007 homologamos el primer Prius Taxi, ¿no? En la ciudad de Madrid y Barcelona. Era como, ¿y esto? ¿En serio? Y fíjate ahora, ¿no? Te montas en un coche que no sea un híbrido nuestro, hay pero pocos. Entonces, bueno, al final es ir poco a poco, progresivamente, en el camino que tú quieres, ¿no? El que tú quieres, lo que en este caso no es el que yo quiera, es el que quiere Toyota, que estoy hablando de Toyota hoy, pero Toyota le dijo al mundo en 2015, después de la cumbre de París, que queríamos para 2050 tener una descarbonización absoluta en la firma, ¿no? En 2015, porque luego sabes que 2020, 2021, pues ya han llegado incluso la Unión Europea y Estados Unidos y Japón y China ahora dice 2060, ¿no? La descarbonización. Bueno,
Bien, nosotros lo dijimos en 2015, pero es que ahora estamos diciendo que no, que en 2050 nada, que en 2040 estamos descarbonizados. Y nosotros estamos diciendo, además, que en Europa, si podemos, en 2030 los vehículos ya van a estar prácticamente descarbonizados y en 2035 las factorías, ¿no? Entonces, es decir, nuestro proyecto es muy potente y de verdad que creemos que la reducción de emisiones de CO2 es un fin esencial para la subsistencia de las firmas que fabricamos vehículos, ¿no? Entonces, así que el hidrógeno, como te digo, que para mí es mi tema favorito, es una vía más, pero es una vía que hay que empezar a construir desde abajo, ¿vale? Y entender muy bien este cambio de modelo hacia mucha más energía renovable y cuando tú pones mucha más energía renovable necesitas almacenarla Está por claro. aquellos momentos en los que no se produce, ¿no? Mm, Así que, pues por eso es tan importante, ¿no? mm. Muy bien, pues yo creo que con esto ya lo tenemos Sí, todo porque más. si no, nos tiramos hasta Bueno, mañana. de hecho, luego hablamos tú y yo. Aquí por finalizar la entrevista, José Manuel, Muchas muchísimas gracias. gracias. Súper, súper interesante y súper aleccionador. Y yo estoy seguro que la gente lo va a entender y lo va a apreciar un montón. Muy Muchísimas bien. gracias por tu participación. Muchas gracias, David. Un placer.